¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte el día de hoy, esperando que estés muy bien. Josué Campo aquí para compartir contigo un pasaje de la Escritura, esperando que todo esté bien, que Dios bendiga tu vida y que sigas adelante en tu caminar con Cristo. Y hoy quiero ir a la carta del apóstol Pedro, una carta que escribe con una calidad impresionante. A pesar de ser una persona que fue considerada como alguien del vulgo, Pedro llegó a escribir una carta magistral, digna de un maestro, y lo hace y él entiende que la palabra de Dios cuando entra, cuando viene a nuestra vida, a nuestro corazón, comienza a transformarnos de tal manera que nos hace más sabios, nos hace más inteligentes y con más capacidades para tomar decisiones correctas. Y aquí Pedro escribe esta carta hablando con la iglesia primitiva y le dice en el capítulo 2, versículo 2, lo siguiente: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y el apóstol Pedro escribe una línea, una frase, un versículo que nos deja grandes enseñanzas para la vida. Y la más grande enseñanza es lo que dice la primera palabra: desear. Y es que lo que necesitamos aprender de este texto es que un bebé, un niño pequeño, desea alimentarse y no tiene opción, no tiene la capacidad de ir a comprar algo para alimentarse, pero desea con tal magnitud la leche de su madre para poder alimentarse y satisfacer con los nutrientes que tiene la leche para su vida. Es algo, una necesidad. Y de esa misma manera es lo que dice el apóstol: desead. Y sabes, creo yo que muchas veces hemos perdido el deseo por la palabra de Dios. Hemos perdido el hecho de desear como un bebé, como un niño pequeño, desear la leche espiritual. Y no simplemente porque seamos niños pequeños o niños espirituales, es porque el deseo es lo que importa. Es la acción de desear la palabra de Dios. Porque a veces no hay el deseo. Estamos deseando otras cosas, deseamos muchas cosas, una variedad de cosas deseamos. Pero desear la palabra es algo que escasea en nuestros días. No hay muchas personas que desean con ese énfasis, con esa necesidad, con esas ganas, desean la palabra de Dios. Y Pedro nos está diciendo: desead como niños recién nacidos la palabra o la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Y es algo muy interesante porque la palabra del Señor nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Si no hay la palabra en nuestras vidas, no vamos a tener crecimiento, no va a haber la capacidad de crecer espiritualmente, sino siempre vamos a quedarnos en el tamaño espiritual donde estamos. Nuestra fe no va a crecer, nuestro deseo por el Señor no va a crecer, no va a haber crecimiento en ninguna área. Pero cuando usted desea la palabra, cuando tiene ese anhelo por la presencia de Dios, ese deseo de estar en contacto, en comunión con Dios, de hacer su devocional, de escudriñar las escrituras, de estudiar, de aprender, es ahí cuando uno comienza a crecer espiritualmente. Pero si no hay deseo, si no hay las ganas, entonces créame, usted va a pasar años en la iglesia, años sentado, pero no va a aprender nunca nada porque no hay el deseo. Y es que el deseo es algo que todos podemos tener deseos por algo. Deseos por, no sé, un niño por un caramelo, por un dulce. O cuando uno crece, deseos de casarse tal vez. Pero ese deseo no lo va a dejar en paz hasta que lo logre. Va a persistir y seguir y seguir y seguir hasta lograr lo que quiere alcanzar. Pero a veces no deseamos lo más importante, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios trae vida a nuestro ser. Nos mantiene vivos, nos mantiene gozosos, alegres, expectantes, con una esperanza. Pero si la palabra de Dios escasea en nuestras vidas van a estar secas. No van a echar raíces profundamente para poder crecer más. ¿Usted sabía que la raíz de un árbol determina su crecimiento?
Es decir, la raíz, mientras más grande y más profunda sea, va a determinar que el tronco, que el árbol sea más y más fuerte. Si no echamos raíces en la palabra de Dios, si no profundizamos más en la palabra de Dios, si no penetramos más en las escrituras, nuestra vida no va a estar tan fuerte. Nuestra vida va a ser una vida finita, delgada. Pero cuando su vida profundiza, sus raíces están absorbiendo los nutrientes de la palabra de Dios, sus raíces están introducidas en las escrituras, su deseo, su anhelo, su mente, su corazón está metido en las escrituras, metido en la palabra, para que Dios nos hable y nos redarguya, nos instruya, nos enseñe, nos vaya limpiando y perfeccionando. Entonces, esas raíces van a dar como resultado un tronco grande, fuerte, que aunque vengan los vientos, aunque vengan las tormentas, aunque vengan las adversidades, las malas noticias, los malos acontecimientos, se mantiene firme, se mantiene estable con el Señor. Pero qué triste es cuando las raíces son mínimas, son unas raícitas pequeñas, chiquitas. Entonces viene un viento y ¡fum! Sale volando como el micrófono. Sale volando ese árbol. Pero qué hermoso es cuando hay una vida de una persona que desea profundizar. Tiene ese anhelo por la presencia de Dios. Como dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Vas a crecer tanto y tan alto y tan grande que Dios te va a usar para que seas de bendición para otros. Pero aquel que no está creciendo, aquel que no ha profundizado sus raíces, lastimosamente, no va a ser de bendición para nadie. Siempre va a estar pensando en los problemas, siempre va a estar pensando en muchas cosas y menos en lo más importante, en Dios. Se va a estar quejando de todo, va a estar siempre rezongando de la vida, está siempre pensando en lo malo, siempre metido en problemas, siempre en chismes, siempre en palabras que no valen la pena, en cosas deshonestas, siempre va a estar metido y enredado en los negocios de esta vida y va a estar alejado de las cosas de Dios. Por lo tanto, sus raíces son mínimas en las escrituras. Sus raíces no tienen profundidad. Sus raíces quieren, pero Él no les está permitiendo que penetren en las escrituras. Y se está llenando de cosas de este mundo. Chismes, problemas, envidias, iras, griterías, peleas y tantas otras cosas más que van haciendo que las raíces que deben estar profundas en Cristo, profundas en las escrituras, sean raíces muy finitas, delgaditas, casi insignificantes y no se ven. Y es por eso que no crece para salvación. Y Pedro nos está enseñando aquí que lo que necesitamos hacer es desear, desea la palabra. Pero no solamente un deseo, como decir yo deseo esto, deseo un helado, deseo un viaje. Desea y actúa. Desea y haz. Hoy mismo. Plantéate en tu vida desear la escritura, desear, no sé, proponte una meta, lee toda la Biblia de principio a fin. Tal vez nunca lo has hecho y es algo maravilloso. O plantéate leer un capítulo, un libro, una carta, leer algo que te edifique, porque ahí tus raíces van a estar creciendo cada vez más. Pero cuando tus raíces no están en las escrituras, van a estar en cualquier parte. Van a estar echando raíz en los chismes, en los problemas, en lo que dijo una persona, en lo que dijo la otra, en lo que hace uno, en lo que hace el otro, y nunca vas a estar profundizando en las escrituras. Y hoy quiero animarte a que tú tomes conciencia de cómo está tu vida y que eches raíces más profundas en las escrituras. Métete con todo, de lleno, que las raíces sean tan grandes que tu vida espiritual sea fuerte, sea un roble. Que vengan los vientos, que vengan las tormentas, que vengan las adversidades, porque está bien cimentado, sus raíces están profundas. Si no,
tus raíces van a estar muy encima, superficiales, va a venir un viento y se lo lleva. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.